La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el licenciado en Diseño Gráfico Leónides Delgado Moya nos hablará sobre el tema de diseñador gráfico a diseñador de UX. Listo. Déjenme, les voy a contar una pequeña historia, el journey de estos 9 haciendo interacción UX y ya casi 13, 14 como egresado de la facultad. La intención en la presentación es poder darles algunos tips, mostrarles qué hacemos siendo UX designers, cómo pueden unir los puntos de lo que hoy hacen y aprenden en diseño gráfico o aprendieron y cómo pueden migrarlo a otra disciplina. Esta disciplina es relativamente emergente en México. Hace 9 años yo me sumé a ella. Antes de eso había ya ciertas compañías en la organización en México que hacían UX, Research y similar. Pero bueno, les cuento un poco. Como decían, yo soy Leónides Delgado, soy diseñador de experiencias, diseñador gráfico de background, y mi hobby es construir cosas, ya sea digitales o físicas. En ese sentido, quiero iniciar la conversación antes de explicarles cómo llegamos acá, más bien el qué es UX. Seguramente ustedes, espero que hayan buscado rápido en internet qué significa, algunos ejemplos y similares. Casi la primera imagen que sucede cuando ponen UX es una aplicación, es un website, es un algo en digital. Sinceramente, yo desde que conocí la disciplina, para mí UX es el end-to-end. Me refiero, es holístico, está en todos lados, está en cada momento y me gusta llevar ese concepto en cada uno de los momentos y proyectos de la práctica. Entonces, creo que la primera emoción o gesto que sucede cuando digo ¿qué es UX? No necesariamente es un what the fuck, pero sí es seguro, ya, tiene sentido. Entonces, retomando estas definiciones específicas, N-Group en 2007, es una organización creada por 2 de los grandes pilares de Human Computer Interaction y UX Design, es Don Norman y se me olvidó el nombre de la otra persona. Definen User Experience como la experiencia del usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario con la empresa, sus servicios y sus productos. Y eso significa que, insisto, está en todos lados y en cada momento. Entonces, espero que en este instante digan, ok, sí, ya, clarísimo. Clarísimo relacionado a que dices, estoy en todo, pero creo que entonces la siguiente cosa es, pues estás en nada. Y un tanto el problema de UX es que es muy abstracto. Y el problema de UX, un tanto relacionado con diseño gráfico, es que en diseño gráfico lo que buscamos es que las personas hagan una respuesta con relación a un anuncio que hacemos, a una imagen, a un concepto. Es decir, si hacemos un logotipo, queremos que ese logotipo transmita algo. Si hacemos un empaque, queremos que ese empaque tenga un gancho para que la gente diga, vale, lo quiero. En experiencia hacemos lo mismo. Diseñamos la interacción para provocar una emoción, un sentimiento y por ende una reacción. Ahí un tanto nace el concepto de diseño de interacción. Es cómo haces tu comunicación y cómo haces tú una interacción con algo, por ende que provoca una reacción. Y por eso les voy a poner un par de ejemplos. Iniciamos por el qué no es. Entonces, el producto, lo que típicamente vemos, ese tiene temas de telas, colores, branding, agujetas, suelas y cosas. Pero esto significa que este es el producto per se que está dado en una definición de mercado, en una idea o en un algo. Pero la experiencia al momento de usarlo.
al momento de observarlo, de interactuar con él. Entonces, por eso decimos que User Experience son las emociones al interactuar con el producto o servicio y los sentimientos generados en esa interacción. Y aquí hay algo muy importante que no dice, pero que es fundamental y que se conecta con diseño, con tecnología y este concepto de Bauhaus y diseño industrial. Es experiencia se asocia a resolver una necesidad de la persona. Lo mismo que diseño gráfico. Diseño busca solucionar una necesidad de comunicación. Experiencia busca resolver una necesidad de la persona en un momento específico, en un contexto específico, que entonces provocará esa interacción, ese sentimiento, esa emoción. Pero va a depender producto y usuario para tener claro ese momento, ese contexto, esa experiencia. Si no tan mismo, creo que podrán unir los puntos, ¿no? Tenemos un producto, tenemos un problema, tenemos un cliente, tenemos un usuario y tenemos todo un concepto alrededor de diseño visual, diseño de información, jerarquía visual, semiótica, semántica y conceptos básicos de psicología y de interacción humano-computadora. Todo eso juega con relación a UX. Y quiero hacer un doble clic para explicar un tanto dos diferencias, ¿no? User Interface, como definición, realmente es todo lo que tienes. Tu teléfono, la pantalla, el teclado en la pantalla, el objeto teléfono, la computadora. Esto es User Interface, que es este objeto con el cual puedes interactuar con algo. Y luego viene el concepto más asociado a UX, que es Graphical User Interface. Es este UI, este diseño de interfaz gráfica. Cuando hacemos diseño web, hacemos diseño de interfaz gráfica y detrás está todo un trabajo inmerso en diseño de información, diseño de accesibilidad, diseño de interacción, diseño de iconografía, teoría del color, tipografía, diseño editorial, branding, comunicación, copy, todo eso está envuelto en UX. Yo ahora mismo creo que incluso podemos decir que la parte de diseño gráfico y diseño de UX están intrínsecamente relacionados. Solo que sucede que diseño gráfico estaba muy pegado, está muy arraigado al espacio, al objeto físico, ¿no? A que el objeto donde se aterriza la idea es un papel o es un objeto similar basado en diseño industrial y basado en lo que existía hace muchos años sobre una interfaz de una tarjeta, una papelería, un empaque, el espacio físico para brandear la compañía. Eso mismo ahora sucede en digital. Y ahora brandeamos el espacio digital de la compañía y es donde tuvo mucha popularización el tema de UX y UI y pues podría decir que una bifurcación, pero también un problema de entendimiento donde ahora todos confundimos UI con UX, que es el macro. Entonces, UI es el diseño de la interfaz visual y UX es la reacción, el sentimiento y la interacción que estamos provocando al usar esa interfaz visual. ¿Vale? Obviamente espero no ser el all designer, pero ahí si notaron hubo ciertas interacciones donde este diseñador con barba es el que está encargado de hacer el diseño de UI. A un costado eventualmente el UX Architect, que eventualmente evoluciona a un UX Designer, y que es el tipo que, pues nada, es un artista, pero pareciera que no dibuja nada bien. Y la prueba de usabilidad es el gran momento donde hay una gran diferencia entre diseño gráfico y UX. Y esto es un tanto basado en diseño de interacción. En diseño gráfico típicamente creamos una pieza de comunicación basado en lo que el cliente nos dice, basado en lo que en otros espacios el account manager, el project manager o el similar del cliente nos dice que quiere
y esa persona es quien habla por el usuario, por el cliente final. Y me refiero al cliente final y usuario es quien lo usa, quien lo utiliza, ese es el usuario. Y el cliente en este espacio es la persona que está, es la persona a la cual debemos mostrar lo que diseñamos. En diseño gráfico, típicamente no lo hacemos. Cuando hacemos eso es cuando recurrimos a marketing y empezamos a hacer focus groups o similares. Pero esta es una de las grandes diferencias entre diseño gráfico y UX. La otra gran diferencia es que, bueno, ni gran diferencia, pero en UX existen muchísimos perfiles relacionados a algo similar que es la experiencia y en teoría en este ambiente de innovación, transformación digital y UX empezamos a ver mayor colaboración radical entre perfiles versus estar un solo diseñador creando algo, ¿no? Este espacio se asemeja mucho al típico espacio de una agencia de publicidad donde ahora sí hay un director creativo, hay un director de arte, hay un director de planning, un copy, un diseñador, un ilustrador. Todos ellos hacen la mancuerna poder crear una campaña de publicidad. En este espacio sucede similar, ¿no? Entonces, a partir de aquí quiero contarles un tanto estos últimos 13 años y en cada uno de los espacios los retos con los cuales tuve que verme envuelto para llegar al punto donde estamos hoy, ¿no? Entonces, les cuento muy rápido. 2007-2012. Ayer justo entré y veo que aún existe, ¿no? Aún existe IFADU, por ahí creada con Norberto, con Carlos Sosa, en este momento de la FADU, donde recién se formaba el Centro de Proyectos Gráficos a cargo de Daniel Bucio. Esos momentos para mí fueron muy buenos porque fue el core de cómo me formé como diseñador gráfico, cómo me cuestionaba a mí mismo y cómo ellos mismos me proveían soluciones, respuestas y preguntas. Así es que un, gracias Daniel, gracias Janet, Elid, muchísimas gracias todavía, Carlos, maestra Gaby, doctor Víctor, muchísimos más. Creo que abonaron muchísimo en lo que soy como profesional, cuestionándome siempre, retándome siempre, y eso ha provocado que creo que en cada cosa que haga más que solo diseño gráfico o diseño de UX, ¿no? Lo siguiente que pasó fue un momento, un punto de partida en mi carrera, donde después de estar unos 5, creo 6 años en la FADU, dando clases, estudiando todavía, estudié una especialidad ahí mismo de diseño de información, la maestría, que casi estoy a punto de por fin titularme, pero también tomé ahí la maestría. Y aquí voy a mencionar dos personas que creo que me llevaron a este conocimiento sobre UX, el maestro David Leija y Ernesto Peña. Ellos pusieron estos conceptos en la maestría de diseño digital que un tanto provocaron que yo tuviese curiosidad sobre qué es. Y entonces, de la nada surgió una oportunidad en Monterrey a irme a una pequeña startup, una empresa de tecnología muy chiquitita, recién formada, que decía, pues me gustaría tener un diseñador en mis filas porque nosotros somos 10 desarrolladores, 10 ingenieros en software y hacer cosas bonitas, pues está padre para nuestros sistemas. Y pues nada, eso no es lo que hacemos, pero también dije es una oportunidad. Y a partir de ahí, pues me mudé a Monterrey y el tema que fue un shock tremendo, dado que lo primero que tuve que hacer fue dejar de explicar o argumentar mis ideas de diseño a explicar a ingenieros qué hace un UXer, cómo es que interactuamos diseño y tecnología, que tampoco lo sabía mucho, tuve que aprenderlo, vender servicios de UX y no solamente estar tras bambalinas pintando una interfaz y por ende crear metodologías donde ambas disciplinas convergieran. Realmente no inventé la rueda, de eso ya existía muchísimo. En el espacio de consultoría de software, desarrollo de software, ya estaba creado mucho de ese camino. Pero la lista que pongo a la derecha es todo lo que tuve que aprender, leer, tomar cursos,
leer libros, leer muchos blogs, muchos posts en internet. UX como carrera específica en México aún no existe. No existe una licenciatura en UX, tampoco una maestría, ni tampoco una especialidad forjada desde una institución académica. Existen muchísimos cursos, seminarios, workshops y similares basados en agencias o en personas que los hacemos, que enseñamos, pero ninguna universidad tiene hoy ese espacio. La FADO, con la especialidad de diseño e información, tiene un conocimiento. La UDLAB de Puebla, con la especialidad de la maestría en diseño e información, tiene ese approach, pero no como nombre o título nobiliario de UX. Entonces, todo eso tuve que estar aprendiendo, y no es que mucho de ello fuera totalmente ajeno a lo que aprendimos en la facultad, estaba relacionado. Lo que sucedió es que, pues, por estos dibujitos me pagan. Por dibujar wireframes me pagan. Por este sketch que típicamente hacíamos de un logotipo o de una papelería, ahora lo trasladé a un espacio digital y me pagan por hacer esto y pegar post-its. Pero no se fijen en la simplicidad de la generación, sino detrás de eso hay abstracción, hay entendimiento, hay investigación para poder co-crear con el cliente codo a codo en una sesión esta fue de casi 10 horas, mi primer proyecto en Monterrey, haciendo que el cliente que quería formar una startup, una aplicación, pudiera bajar a tierra qué quería. Ese fue el reto de trabajar con el cliente a un costado. Como ustedes saben, no nos encantaba tener al cliente, mucho menos al maestro a un lado de ti explicándote, llevándote por aquí, por allá. No sucede esto, el cliente no te usa como mano para dibujar, tú eres el que explota y el que exprime las ideas, el que une los puntos, el que hace preguntas de entendimiento para ir más allá de lo que el cliente quiere. Tenemos que preguntarle al cliente qué es lo que cuál es el problema que quiere resolver, qué es lo que quiere comunicar, no cómo lo quiere comunicar. El cómo es nuestro trabajo. Lo que hay que sacar de las personas y del cliente es qué es lo que quiere. Después de eso me tocó mudarme a una agencia de UX, Danilo Black, donde el gran tema aquí era vender experiencia a empresas y no solo diseño de UI. Yo ya llevaba mucho tiempo haciendo diseño de UI, pero el tema era, oye, Leo, ahora tienes que salir al mercado, vender UX a alguien, a una empresa que medianamente cree en ello, lo ha escuchado y cree que hacer website onda, ¿no? Entonces empecé a aprender sobre usabilidad, UI, psicología cognitiva, customer market research, negociación, negocios digitales, ventas, formalizar metodología. Y aquí es donde ya empecé a tener un par de personas a mi cargo de diseño en un gran momento, ¿no? En una agencia de diseño muy, muy importante. Mucho de lo que resultaba ahí, además de diseño visual, de pruebas de concepto, de presentaciones, de pequeñas planeaciones, era mucho hacer sitemaps, screen flows relacionados a mapear todo lo que significa una experiencia o una interacción sistema en un website y similares. También teníamos que comunicar y hacer entregables finos al cliente para que una vez que entregáramos a agencia, sea el cliente el que construya. Ya no estamos hablando que es una pequeña empresa de un software o de un website. Ellos tenían que conectar con sistemas muy empresariales de gama alta que significan mucha más complejidad. Entonces teníamos que hacer un entregable de mucho más detalle de cara a que ellos pudieran tener todas las herramientas para poder replicar y sobre todo trasladar a sus sistemas la experiencia que habíamos diseñado. Y después de eso, en agencia, me fui a un espacio desconocido, al tipo que tenía un montón de deudas, un montón de baches en el buró de crédito, que no sabía de finanzas, lo invitan a trabajar a Banregio, gracias a un proyecto que hice del rediseño del website, donde aprendí muchísimo sobre banca y empecé a cuestionar mismo qué estaba haciendo mal sobre finanzas y eso intentar proyectarlo a través de un proyecto gigantesco con
con Banregio. ¿Qué sucedía ahí? Había muchas cosas de software que medianamente había aprendido en la startup, pero aquí se hacían, se incrementaban y se ponían en escala. Ya empezábamos a hablar de procesos, de tecnología, planeación a 1 o 2 años de un proyecto, de decenas de millones de pesos invertidos en un proyecto basado en rediseñar la experiencia del cliente con un montón de personas que iban a necesitar de insumos que yo iba a dar, de definiciones que yo iba a dar, de estrategia de UX que tenía que plantear para llegar a un objetivo. Ya no hablábamos solo del objeto icono, del objeto botón, ya teníamos que hablar de planeación, ya tenía que cuestionarme a mí mismo el tiempo, el retorno de inversión, lo que significaba crear patrones y a su vez cuantificar cuánto es lo que esta estrategia de UX iba a poder ahorrar o no. Entonces de eso, después de un par de, como 8 meses, 9 meses, me fui a otro espacio, a otro reto, creo que uno de los retos más importantes antes del que estoy ahorita. ¿Qué fue? Me fui a una consultoría de negocio y tecnología a crear una agencia de diseño interna. Eso significaba vender diseño a otras organizaciones, pero hacer que este pequeño equipo de diseñadores fuese rentable para la organización, donde pudiéramos ir creciendo cada vez más como una agencia de diseño, algo que llamamos Neoris Digital. Neoris Digital buscaba vender innovación, diseño de UX, diseño de interacción, pruebas de usabilidad, research y múltiples cosas. Creo que hicimos muchos proyectos. El cliente core era Cemex, por ejemplo, envueltos en el espacio de innovación, construyendo muchísimas cosas. Pero uno de los proyectos que no se hizo lamentablemente y con los cuales medianamente empezamos a participar fue con el rediseño de Kitsania. Y ese era una de las cosas que brindaba esta una consultoría. Poder hacer cosas fuera de lo que implicaba un website, afuera de un simple sistema. Pero el problema aquí fue que tuve que aprender mucho más sobre finanzas, desarrollo de software, gestión de equipos, implementación, ya no en un producto, en un país, sino ya estábamos hablando de multipaís. ¿Qué hacía como UX designer? Esto no necesariamente lo hago yo solamente, insisto, es el equipo completo. Aquí había mucho mapeo del servicio, parecía una experiencia y interfaces a nivel global, pero también significaba entrenar mucho más al equipo, muchísimo más. Este momento fue crucial, creo que para mí, porque incluso pocos no lo saben, pero por allí está Arturo en la foto, y Arturo yo lo contraté previendo que él fuera mi sucesor. Yo tenía planes para moverme, pero yo quería dejar forjado y pudiendo crecer el espacio que habíamos creado. Arturo es un ingeniero en software, un crack, y aprendimos muchísimo, y creo que yo aprendí más de él que él de mí, porque cómo significaba hacer y crear un equipo. Esto implicaba muchísimas cosas. Empezamos a escalar. Gaby, la chica que está al fondo, hoy se fue a Dubái, también es una crack de research, y el resto del equipo que está ahí en otras ocasiones, bueno, alguien más lo tengo en el equipo, y todos ellos son uno de los equipos más grandes que he tenido y donde he aprendido muchísimo más con ellos, ¿no? Pero también tocaba ya vender metodologías de trabajo. Ya no solamente era decir el resultado, sino tenía que ser muy específico con qué hacíamos, cómo lo hacíamos y explicar esas piezas, ¿no? Luego me mudé a Banregio y en esto significa otra vez diseñar piezas, productos, frameworks, tecnología, iban a ser el futuro de la empresa, iban a provocar que fueran las cosas que hoy están saliendo a cabo. Era un espacio a largo plazo, un proyecto muy gigante que significaban retos igual de grandes que los anteriores, ¿no? Pero esto trajo consigo que iniciáramos otra vez como un modelo de startup. Me encantaba. Nos movimos en 3 ocasiones de coworks. Éramos 8 personas que iniciamos otra vez la transformación digital del banco, que íbamos a crear el banco desde cero, y estuve ahí cerca de 1 año, 8 meses. La verdad es que me dolió mucho mudarme, pero también me ilusionaba mucho mudarme a donde hoy estoy.
Esos es donde yo estoy hoy, es gracias a todo lo que he trabajado antes y a todo lo que he aprendido de las personas y todas las cosas que me he cuestionado antes, ¿no? Mucho de lo que ya sucedía en Banregio era usar mucho más datos cuantitativos y cualitativos para cada una de las decisiones. Mucho de lo que sucedía, explicar a grupos de personas cómo el usuario iba a interactuar basado en investigación, en research, en entrevistar a clientes para poder tomar decisiones. Mucho de eso ya significaba diseñar, si bien la experiencia que iba a interactuar el usuario, también tenía que diseñar el proceso, el servicio y todo lo que significaba dar el servicio a la experiencia frontal. Ya estábamos creando muchas más interacciones más complejas a mayor, largo plazo, mucho más retadoras, pero que significaban cambios de paradigma en cómo funcionaban las cosas. Ahora, el último tema es de UX versus diseño gráfico. ¿Cuáles son diferencias y cómo puedo iniciar? Este es el típico esquema. A la derecha el diseño gráfico y a la izquierda el cliente. Tenemos una comunicación con cliente, tenemos feedback, él nos dice hacia dónde vamos, qué queremos, él nos empieza a pedir cosas, no me gusta el rojo, quiero un amarillo más atardecer a las 6 de la tarde en verano versus mi Pantone 5028. Y empezamos entonces a tener comunicación solamente con él. Todo lo que nos llega para tomar una decisión viene de él. En el espacio de diseño impera un tercer factor, ¿no? El de la izquierda es el usuario y el cliente. Nosotros seguimos estando en este espacio de la derecha y el centro, diseñador-cliente. Esta es la típica conversación entre el diseñador gráfico y el cliente y donde aquí hay un sesgo gigante entre lo que en verdad el usuario final quiere. Y para eso les quiero mostrar un ejemplo de un videito de 30 segundos. No tiene audio, no se preocupen, solo es la demostración. Ah. Si notaron, hay un momento donde la persona que está dibujando sobre la pared empieza a no tener claro qué es lo que le están dibujando en la espalda. Y entonces él, bajo su contexto de conocimiento, dice, ah, claro, esto parece una tortuga. Y entonces empieza a llevar el dibujo hacia una tortuga en lugar de una rana, lo que parecía ser una rana, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, una de las diferencias cuando hablamos de UX, que es que en esta disciplina buscamos no saltarnos, pero sí exigir que el usuario esté en la conversación de cada decisión que vamos a tomar de diseño en cuanto a comunicación, en cuanto a experiencia, en cuanto a interacción y definición, y sobre todo que lo que diseñamos vayamos con el usuario a probarlo, en mayor o menor medida, pero que lo probemos, se lo mostremos y de feedback, nos da retroalimentación para hacer que lo que estamos diseñando sí es entendible por él, sí es comprensible, sí sabe lo que significa y entonces nuestros supuestos del diseñador se confrontan con las realidades del cliente y entonces tenemos esta reducción del gap para decir, esto que diseñé va a funcionar. Esto que diseñé sí es de utilidad para la persona y sí sabrá cómo utilizarlo. Esa es una de las diferencias. Bueno, es de las principal gran diferencia que creo que tenemos. Momentos y oportunidades. Respóndanme por favor en el chat a cuántas de estas empresas conocen. Pongan un número. 1, 2, 3, 4. Díganme si conocen a uno de
¿vale? ¿Por qué la pregunta? Porque muchas de esas empresas son consultorías de negocio y de tecnología, las más grandes del mundo. Las empresas que se han dedicado en los últimos 5 años a adquirir a todas las agencias de innovación y de diseño que había en el planeta. Las IBM ha comprado, no sé el número exacto, pero ha comprado 6 compañías, Accenture ha comprado 15, Globant 2, PwC, Oracle tiene su propio equipo y compró otros, Deloitte, SAP, McKinsey, todos ellos han comprado compañías. Y lo que les quiero decir con esto es que ellos ahora pueden ser sus empleadores. Ellos tienen hoy todo el equipo de diseño envuelto en un espacio enterprise que provoca construir mayores cosas. Y sobre todo creo que entrar a un punto donde muchas pocas personas tienen acceso, que es mayor cliente, mayor rendimiento, mayor performance, mayor salario, mayor alcance. Ellas hoy dominan el espacio de diseño de UX, interacción, innovación. No estamos hablando de agencias de publicidad ni de agencias de branding, que también compraban algunos de ellos. Estamos hablando de agencias de UX, de interacción, que hoy es este mercado que existe en México. Ya casi termino. Y les quiero poner estas dos láminas. Una habla en México, en marzo de 2019 había 32 posiciones altas cuando hice esta consulta. En el mundo había 650 posiciones abiertas relacionadas a UX, UI, interacción, content y similares de toda la ramificación. 2 años atrás, 2017, había 135 a nivel mundial. Ayer había 45 posiciones abiertas en México y había 13,249 posiciones a nivel global relacionadas a UX y UI designer. ¿Cuántas oportunidades hay relacionadas a diseño gráfico, diseño de publicidad, marketing, dirección creativa, editorial y similares? La diferencia es abismal. En México, los empleadores ya no son las consultorías. Yo estoy en banco desde hace casi 6 años. Estos son los números aproximados. Empresas de aeronáutica, de viajes, de retail, de comercio, ellas tienen diseñadores, tienen áreas de diseño creadas en sus empresas, dedicadas a webs, alejadas de marketing, de publicidad e identidad. Entienden que son cosas diferentes, que están intrínsecamente mencionadas, pero que conviven, no son absorbidas. Puse ahí un sueldo promedio de más o menos 25,000 pesos al mes. Reitero, ¿cuál es el sueldo promedio en el resto de profesiones? Por favor, con esto intento transmitir que hay oportunidades gigantescas donde las habilidades de diseño gráfico son valiosas en el mercado. Yo recibo muchísimos CVs cada vez, cada posición, pero no los skills que quiero, porque aquí UXer puede ser cualquiera, diseñador gráfico, marketing, sociólogo, finanzas, diseñador, desarrollo de software, todos ellos pueden ser. Las habilidades que se requieren es abstracción, síntesis, mapeo de información, diseño de ideación de futuros. También requerimos que haya observación, comprensión, entendimiento de la situación, que entiendan cómo diagramar un proceso, que entiendan cómo una necesidad se transforma en una idea, en un mapa, en un proceso, en un website. Y para cada uno de esos hay una especialidad específica. UI, Research, Frontend. Y noten esta lista de la que pongo a la izquierda de las habilidades de un diseñador gráfico que pueden trasladarse hacia el espacio de UX. Todas ellas son las que seguramente muchos de los alumnos de la FADU tienen, muchas de las personas tienen y pueden ser totalmente extrapoladas. Solo por favor no piensen que de la noche a la mañana pueden ser el concepto de UX, pero sí pueden ser UX UI, UX Junior. Todo esto al final del día es un trabajo que lamentablemente al no haber una carrera específica se aprende haciendo.
No hay otra respuesta, se aprende haciéndolo, tomando el lápiz, papel y construyendo, entrevistando a personas, haciendo observación de campo, entrevistando a esos clientes, a esos usuarios y observando qué es lo que hacen, más que qué es lo que dicen. Un par de libros de referencia, tomen los que están con un fondo de color rosa, rojo. No me hagas pensar el de la izquierda, Lean UX el de la derecha y el de arriba que es de diseño industrial, pero que tiene muchísimas bases de diseño e interacción, es buenísimo. Cursos. Insisto, extrapolen lo que hoy saben de su carrera formal, extrapólenlo a digital. Otra vez, estos que están en círculo, hay contenido gratis en cada uno de ellos. La mayoría de los cursos que he tomado yo han sido gratis en plataformas como Treehouse, Coursera, Udacity, DSchool, IDEO, edX, Code School. Algunos sí pagué un par de pesos, pero hay muchísimo contenido en la red y hay muchísimo contenido de dónde aprender, ¿vale? Y por último, algo que nos llenó satisfacción en Santander fue que justamente al inicio del COVID y parte de lo que hicimos siendo un banco fue intentar ayudar a México de alguna manera. Hicimos la aplicación de COVID para detectar posibles contagios de COVID en la Ciudad de México y luego se extrapoló a la de gobierno federal, que a la fecha, bueno, hasta hace 3 meses, según mi dato, ya ha logrado más de 2 millones de pruebas de salud, 1 millón de usuarios o perfiles, más de 500 personas asistidas por probabilidad de contacto a través de Locatel. Y la app hoy se utiliza en todo el Grupo Santander para la vuelta a normalidad. Y creo que otro gran win es que se convirtió en un proyecto open source, disponible globalmente para cualquier persona, compañía que quiera utilizarlo, ponerlo en su empresa o en su país y que pueda ser de ayuda. No es una solución para el COVID, es una prevención. Lo que quiero decir con esto es, el diseño gráfico, el diseño de experiencia sirve para muchísimas cosas. El diseño sirve para muchísimas cosas. Este ha sido el webinar Serfado. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.